Amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Hubert Siccha y ya estamos nuevamente en su programa de StartTips, donde la tecnología, la innovación y la ciencia forman parte de todos nosotros. Y en esta ocasión estamos dentro de la empresa Microsoft, tratando pues de entrevistar a los diferentes especialistas con el propósito de saber qué es lo que está haciendo esta gran empresa mundialmente reconocida. Y para ello pues vamos a hablar acerca de la aplicación de la inteligencia artificial en herramientas en favor de los equipos de trabajo, y para ello estamos contando con la presencia del señor Marcel Llano, especialista en productividad de Microsoft Perú. Marcel, gracias por estar presente en el programa. Gracias a ti. Muy bien, Marcel. Empecemos por un concepto general, por favor, Marcel. ¿Qué es la inteligencia artificial? Coméntanos, por favor. Tratando de ponerlo de una manera muy simple, la inteligencia artificial es la capacidad que tienen ahora las máquinas, sea máquinas de software o de hardware, de aprender a partir de la experiencia de ellas mismas, ¿no? En resumen, diría que es eso. Okay. ¿Y cómo la inteligencia artificial puede ayudar a estos equipos de trabajo? Si bien es cierto, pues puede ayudar de repente en la parte, digamos, de suplir ciertos trabajos operarios, obreros de repente. Si nos vamos a una empresa de repente más administrativa, un call center, explícanos por favor de ello, cómo es que la inteligencia artificial puede ayudar en esta producción o productividad dentro de estos equipos de trabajo. Claro, primero que nada tenemos la tendencia de pensar en la inteligencia artificial graficando o imaginándonos robots, ¿no? Robots con forma humana, digamos, y que piensan y que toman decisiones, ¿no? Eso ciertamente es un escenario posible, pero no es la única aplicación de inteligencia artificial. Y particularmente yendo al tema de los equipos de trabajo, ¿no? La inteligencia artificial se aplica principalmente para hacerlos típicamente más productivos, ¿no? La inteligencia artificial, volviendo un poquito a la definición anterior, es algo que busca darle capacidades aumentadas al ser humano y no reemplazar las capacidades del ser humano. En ese sentido, la inteligencia artificial aplicada busca que los equipos de trabajo sean más productivos con los recursos que tienen, con sus propias capacidades, sus tiempos, su información y sus propias habilidades. Qué interesante lo que dices, Marcel, porque existe pues una corriente de repente no tan acertada en el que indican pues que ciertos trabajos, ciertas funciones pues van a ser desplazadas totalmente por un robot. Pero tú estás diciendo algo puntual, que es complementando a ciertas funciones de lo que hace un trabajador. Claro, si bien es cierto, hay ciertas funciones de ciertos cargos que de repente sí van a ser desplazadas, pero digamos, de cierta manera es complementar el trabajo de un colaborador, de un trabajador. ¿Es correcto? Es totalmente acertado. De hecho, esa es, digamos, la finalidad que al menos como Microsoft buscamos en el desarrollo de la inteligencia artificial, es aumentar las capacidades de los humanos, de las personas y de los equipos de trabajo para hacerlos mejores, más productivos, mejores personas, etc. Excelente, Marcel. Vamos con la siguiente pregunta, que eso ya es un poco adentrando a Microsoft. ¿Cuáles son esas herramientas que tiene Microsoft, hablando de inteligencia artificial, que permiten ayudar a estos equipos de trabajo? Coméntanos de ello, por favor. Sí, concretamente nuestra herramienta o suite para equipos de trabajo se llama Office 365. ¿De acuerdo? Entonces es bastante conocida, básicamente es trabajo colaborativo y productividad individual y de equipos basada en la nube, ¿no? Entonces Office 365 es uno de los tantos productos nuestros que ahora aplica y aprovecha la inteligencia artificial en favor de los equipos de trabajo. Para darte unos ejemplos, ¿no? A nivel personal, por ejemplo, PowerPoint tiene una opción el día de hoy que cuando tú realizas una presentación puedes poner subtítulos en vivo y detecta el lenguaje natural en el que tú estás llevando la presentación, como esta entrevista, y te produce subtítulos en vivo en 28 idiomas que tú selecciones en tiempo real. Eso es inteligencia artificial aplicada, por ejemplo, a eso, a la detección del lenguaje humano, detección del contexto y traducción en vivo, ¿no? Por darte un ejemplo, PowerPoint. Outlook
con el correo electrónico, ¿no? Outlook es una aplicación que te muestra un servicio de correo electrónico, pero eso está conectado a la nube. Entonces, esa nube puede entender cuál es tu red de colaboración, con qué personas tú envías o recibes correos, qué mensajes les dices, si te comprometes a algo, si tú respondiste un correo diciendo, ok, déjame verlo y te respondo más tarde en la semana. Entonces Outlook ahora tiene un panel que te recuerda, oye, te comprometiste a esto por si acaso. Entonces, y te recuerda automáticamente y lo pone en tu lista de tareas inclusive, ¿no? Entonces, esos son algunos ejemplos de productividad a nivel individual en la suite de Office tradicional, como primer punto. Luego está la productividad en los equipos de trabajo, como mencioné, donde nuestra aplicación principal es Microsoft Teams, que ya va a cumplir 3 años y es la aplicación más exitosa que hemos lanzado en Microsoft jamás, ¿no? Entonces Microsoft Teams también tiene capacidades de inteligencia artificial, como por ejemplo también traducción en vivo de las conversaciones por chat que se lleven ahí. En otro ámbito es cuando tú haces una reunión por Teams por videollamada, que es otra de las capacidades que tienen y es algo muy común el día de hoy. Entonces tú podrías estar teniendo una videollamada aquí o en Starbucks o en el aeropuerto o en la calle, ¿no? Entonces Teams tiene la capacidad de detectar el fondo, ¿no? Y ponerlo de manera difuminada, ¿no? Y se va a venir una capacidad que es inclusive detectar el ruido de fondo y silenciarlo para que solo se escuche tu voz. Entonces eso también es inteligencia artificial aplicada, como vemos, porque detecta el rostro, detecta la voz, puede discernir entre la voz del expositor y el ruido de fondo, ¿no? Entonces, como ves, son algunos ejemplos bastante prácticos de inteligencia artificial que nada tienen que ver con un robot caminando y tomando decisiones por sí mismo, pero que sí nos ayudan a ser más productivos. Por supuesto, y son buenos estos ejemplos que estás. Yo particularmente no sabía lo que hacía Microsoft Teams. Lo uso, ya que usamos herramientas Microsoft en mi caso, pero no sabía, por ejemplo, esta funcionalidad de Microsoft Teams. Ahora, también existe el Microsoft Planner, ¿no? Para hacer proyectos, eso sí tengo un poco más de experiencia, me parece muy amigable, o sea, estoy entendiendo inclusive que todo este suite de herramientas del Office 365 no solamente es los clásicos PowerPoint, Excel, Word, Outlook, sino que existen otras herramientas, claro, dependiendo de la licencia que uno adquiera, ¿no? ¿Cómo es esto de las licencias? Que sería importante de repente que lo comentes. Claro. Primero, rescatar un punto importante que dices que Office 365 o la suite de productividad en la nube ya no es solamente Word, Office y Excel, que es lo que conocíamos hace 10 o 15 años, ¿no? El día de hoy estamos en 20 años ya metidos en el siglo XXI. Hablamos de la nube todo el tiempo y los servicios que damos, así como los dan cualquier otro tipo de servicios en la nube, son servicios por suscripción. Para hacerte un paralelo, hace 10 años de repente usábamos iTunes para comprar canción por canción. El día de hoy pagamos Spotify probablemente a un costo muchísimo menor y tenemos acceso a todos los álbumes del mundo desde nuestro teléfono, la PC y con una sola experiencia, ¿no? Entonces eso llévalo a Office y es lo mismo, ¿no? El Word, Excel, PowerPoint llevado a la nube es algo completamente diferente con capacidades agregadas. Que te acabo de mencionar algunos ejemplos y hay otros servicios mucho más como My Analytics, que te permite detectar, por ejemplo, el comportamiento entre tu red de colaboración y detecta cuáles son tus hábitos, por ejemplo, de bienestar en el trabajo. Es decir, te dice, oye, Marcel, estás respondiendo muchos correos fuera de horario de oficina, te recomiendo que bloquees tu calendario o apagues las notificaciones. Te da servicios de ese tipo, ¿no? Y así muchas cosas más. Entonces, toda esta suite nuevamente es basada en un modelo por suscripción y las licencias son así ahora. Ya no compras un CD o te descargas algo, sino que te suscribes a un servicio que se paga a nivel personal mes a mes, a nivel empresarial normalmente con contratos anuales, pero sí el mismo modelo, por suscripción, con un pago controlado, reducido, predecible y con los beneficios de la nube que son cada vez mayores capacidades por el mismo pago reducido, ¿no? Además, hay algo muy interesante que has mencionado, ¿no? Es la capacidad, o sea, la capacidad que en estos tiempos pues uno tiene para traer a la mano toda la información del pasado, a la redundancia, y crearla en el futuro, ¿no? O sea, que eso es a veces
hasta cosas personales que uno quiere trabajar, proyectos que en algún momento quiere actualizar, o sea, N cosas que, digamos, ahora con la tendencia del alquiler de la suscripción, pues como que es una tendencia también de repente, ¿no? Una pregunta interesante que me da, en base a lo que tú estás comentando, la seguridad. Entiendo que la seguridad, bueno, está cubierta desde la matriz misma de Microsoft, y obviamente en el Office 365 corresponde tener amplia seguridad en ello. ¿De ello podrías comentarnos algo adicional, por favor? Por supuesto, y gracias por traerlo, porque es de hecho uno de los principales pilares donde nosotros como Microsoft aplicamos la inteligencia artificial en particular, ¿no? He mencionado la productividad personal, luego la productividad a nivel de equipos y de organización, y el tercer punto clave es la seguridad, tanto personal como organizacional, ¿no? Ahí en concreto nosotros nos enfocamos en proteger básicamente dos áreas. Primero, protección de la identidad, y dos, protección de la información misma. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Por ejemplo, el día de hoy, donde el mundo es móvil y donde tenemos acceso a internet desde cualquier lugar y podemos acceder a una aplicación desde cualquier lugar porque están en la nube, realmente el punto vulnerable y lo que buscan los atacantes conseguir es tu identidad, es decir, tus credenciales, tu usuario, tu password. Porque con ese usuario y password entras desde cualquier lugar a través del internet a cualquiera de tus aplicaciones, ¿cierto? Entonces la primera área de protección es esa, la identidad. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, Office 365 tiene capacidades para detectar comportamiento anómalo. Es decir, puede detectar que tú normalmente inicias sesión en Perú a tus servicios corporativos o personales inclusive, ¿no? Y si una hora después detecta un inicio de sesión desde Rusia, entonces automáticamente la plataforma entiende que eso es un viaje imposible y por tanto te solicita o te bloquea, te puede tomar diferentes acciones. Una de ellas puede ser bloqueo del acceso, otro es solicitud de autenticación biométrica, ¿no? Que pongas tu huella digital como cuando haces un pago en el banco y cosas por el estilo. Entonces la protección de identidad es la primera, ¿no? Y la segunda es la protección de la información misma. Por el mismo contexto que tenemos, ¿no? Podríamos enviar un archivo adjunto, digamos un correo electrónico, y de repente de manera accidental estamos compartiendo información que es sensible para nuestra organización. Entonces la plataforma tiene la capacidad de entender qué tipo de información hay ahí. Entonces, digamos, si estamos trabajando, no sé, en un banco, por darte un ejemplo, y yo envío un Excel que tiene números de tarjeta de crédito, Office 365 entiende que las tarjetas de crédito es un dato sensible para el banco y automáticamente puede tomar acción también como cifrar la información o prevenir que aunque ese archivo le llegue a otra persona, pueda ser abierto, porque está completamente cifrado con una clave que solo obtiene el destinatario. Entonces, ese tipo de acción de clasificación y protección automática de información por un lado, y otro, protección de los accesos a través de detección de comportamiento anómalo, es básicamente los pilares de la seguridad de información aprovechando capacidades de inteligencia artificial para Office 365. Y finalmente, Marcel, ¿cuál crees tú que va a ser la intervención de la inteligencia artificial en estos equipos de trabajo? ¿Cómo ves la tendencia? ¿Cómo ves el futuro en base a ello? Totalmente alentador, dado que los ejemplos que te he dado, por ejemplo, a nivel de productividad de equipos o personal, reflejan un poquito el espíritu de hacia dónde va esto, ¿no? Nuevamente, no va a tomar decisiones en nombre de alguien, ¿no? Sino más bien darte las herramientas y los recursos para que tú puedas tomar mejores decisiones, ¿no? Hay estudios que indican que el día de hoy aproximadamente entre el 50 y el 80% del tiempo de una persona que trabaja en oficina se pasa entre buscando información, ¿no? Y navegando entre correos y tareas similares que son operativas repetitivas porque no tienes la información ahí, ¿no? Entonces la proyección es que este porcentaje se reduzca dramáticamente en el corto plazo gracias al uso de estas herramientas, volviéndonos a todos cada vez más productivos y eventualmente realmente lo que aspiramos como Microsoft es mejores personas, que tú
pases en la oficina el tiempo que tienes que pasar, siendo lo productivo que puede ser gracias a estas herramientas, y que puedas ir a tu casa y pasar tiempo con tu familia, tener tiempo personal, etcétera. Eso es lo que en el fondo buscamos que sea el impacto con las personas con la aplicación de esta tecnología. Muy bien, Marcel. Agradecemos en realidad tu tiempo y por la entrevista y por todos estos conceptos y conocimientos que has compartido desde el lado de Microsoft. Te agradecemos, Marcel. Muy bien, ha sido el señor Marcel Yanú, especialista en productividad de Microsoft Perú. Regresamos.